Bueno, entonces después de esa presentación el objetivo de esta presentación, justamente de esta clase, amparado más que nada en la descripción de datos que podíamos hacer a partir de medidas de tendencia central, pasemos realmente a las de dispersión, es decir, el contenido central de esta clase. Entonces, lo que veíamos acá en estos pequeños gráficos, en estas pequeñas líneas donde ubicábamos los distintos casos, es que vamos a notar que los casos están más dispersos o más juntos entre sí, más agrupados sería la terminología precisa. Entonces, para determinar justamente qué tan agrupados o qué tan dispersos están esos datos, nosotros vamos a utilizar estas medidas de dispersión, ¿sí? Estas son las medidas que nosotros vamos a ver. No son complejas, no son complicadas, ni tampoco son muchas, pero vamos a analizarlas en su relevancia. Entonces, la primera de todas y la más sencilla es el rango. ¿El rango qué es? Es justamente a partir de esta dispersión que nosotros notábamos en ese ejemplo de antes, es cuán dispersos o cuán separados en realidad están el valor mínimo y el valor máximo, los valores, ¿sí? Entonces, un rango será más amplio o menos amplio, más angosto, en caso de que los valores máximo y mínimo estén más cercanos entre sí. Entonces, esta medida, que se la conoce también como amplitud o recorrido de los datos, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de los datos. Súper sencillo. La más sencilla de todas, me atrevería a decir. Y esta es la fórmula. Simplemente el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Si nosotros pasamos al ejemplo que teníamos antes, vamos a notar que acá, por más de que la media sea la misma, el rango sí es bastante distinto, ¿sí? En el caso de la subregión andina tenemos que el rango es de 300, de 300 contagios por día, mientras que en el sudeste asiático es de 40, un rango muchísimo menor. Ahora, y acá hay una cuestión que quiero aclarar con respecto al rango. Eso únicamente toma como referencia los valores máximos y mínimos. Nada más. Nada de lo que pasa en el medio. Nosotros podemos llegar a tener 700 casos que estén extremadamente agrupados entre sí y solamente dos, uno que esté en el extremo y otro que esté en el otro extremo. Es decir, ustedes pueden sacarse continuamente 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6 y tener un 1 y un 10. Y el rango va a ser de 10, por más de que el resto de las notas que ustedes tengan estén más agrupadas hacia el centro, ¿sí? Esa es la principal deficiencia que tiene el rango, que no describe tanto. Simplemente nos da una diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Y todo lo que haya en el medio que se nos esconde. Por eso es que vamos a pasar al desvío. ¿Qué es el desvío? Nosotros vamos a tomar esto de nuevo. Este es el concepto más intuitivo con respecto al desvío. Nosotros tenemos estos casos, ¿sí? Y tenemos esta media. Ahora, tengamos en cuenta que cada uno de los valores va a tener una distancia distinta con respecto a la media. Entonces, si nosotros tomamos cada una de esas distancias y sacamos un promedio de las distancias, es decir, un promedio de las desviaciones o de las distancias con respecto a la media, nosotros vamos a tener una noción de, en promedio, cuán apartados están los datos con respecto a nuestro promedio. Parece una ensalada de palabras, ¿sí? Parece una sopa de letras, pero vamos a clarificarlo un poco más con un ejemplo. Pero esta es la conceptualización del desvío, ¿sí? Nosotros queremos ver cuán apartados están todos nuestros datos con respecto a la media, es decir, con respecto a nuestra media de tendencia central. Entonces, primero que nada tenemos el desvío medio, que es el promedio de los valores, el promedio de las desvías con respecto a la media. Vamos a clarificarlo. El promedio de los desvíos absolutos con respecto a la media, eso es relevante, que sean absolutos. Vamos a clarificar un poco esto. Esta es la fórmula, ¿sí? Y vamos a ver cada uno de los elementos de la fórmula para que no se me asusten. Nosotros tenemos en primer lugar estos casos que son la cantidad de contagios por día, que es lo que ustedes vieron en placas anteriores. Ahora, si yo hiciese la resta, meramente la resta entre la media que se designa con la letra mu, como ustedes han visto en fórmulas anteriores de la clase de medidas de tendencia central o en la bibliografía. Si nosotros hacemos la resta de el valor, cada uno de estos valores con respecto a la media, en algunos casos nos va a dar positivo y en otros casos nos va a dar negativo. Si nosotros sacamos un promedio de todos los desvíos, solamente de los desvíos con respecto a la media, nos va a dar igual a 0.
porque justamente estamos incorporando esa noción de el signo negativo o positivo. Por eso es que es el desvío absoluto, es decir, la distancia absoluta sin importar el signo, sin importar la dirección, si es negativa o positiva con respecto a la media. Y eso es lo que van a notar acá en la desviación absoluta. Entonces, hasta acá estamos viendo toda la parte de arriba de nuestra fracción de la fórmula del desvío medio. Y después lo que vamos a hacer es simplemente sacar el promedio, como procedemos con cualquier tipo de promedio. Sacamos la sumatoria, que en este caso va a ser 500, y lo vamos a dividir por el número de casos, que en este caso es 5. Entonces, 500 dividido 5 nos va a dar un promedio de 10. ¿Sí? Entonces, el desvío medio, en este caso, es de 100. De nuevo, vamos a ir paso a paso. Nosotros tenemos, cada uno de nuestros casos tiene un valor. ¿Sí? Ahora, el promedio de todos estos valores es 200. Las desviaciones absolutas con respecto a ese 200, en el caso de 50 será 150. En el caso de 100 será 100, o sea, lo que se aparta para llegar a 200. En el caso de 230 será 30, 270, 70 y 350, 150. Desviación absoluta, de nuevo. La sumatoria de todo esto nos va a dar que es 500. Si nosotros sacamos el promedio de esos 500, va a ser 100. ¿Sí? Ese es el desvío medio. Ahora bien, esto de la desviación absoluta, del absoluto, es una forma matemática, y acá, querramos que no, estamos viendo cuestiones de estadística y por eso estamos viendo fórmulas. No es la única forma de llegar a desdeñar los signos. La otra forma es elevar las cosas al cuadrado. Y ahí es donde vamos a ir con nuestro siguiente concepto. Bueno, acá es el mismo caso, ¿sí? Pero con el caso del sudeste asiático, les recomiendo que traten de seguir este ejemplo y traten de sacar las mismas cuentas, la misma fórmula. Ahora, nuestra siguiente medición van a ser la varianza por un lado y luego el desvío estándar. Entonces, ¿qué es la varianza? La varianza es la media aritmética de las desviaciones cuadráticas con respecto a la media. ¿Qué quiere decir cuadráticas? De la misma forma que antes nosotros teníamos que eran desviaciones absolutas, es decir, simplemente poníamos ese símbolo para eliminar todos los signos y que nos queden términos absolutos. En este caso lo que vamos a hacer es elevar todo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la varianza que se designa como ρ al cuadrado es igual a la sumatoria de las diferencias de cada uno de nuestros valores restado a la media al cuadrado dividido la cantidad de casos. Tengan en cuenta que estas fórmulas que yo les estoy pasando son fórmulas poblacionales. Es decir, se aplican en aquellos casos en los que nuestras observaciones constituyen la totalidad del universo posible de nuestra unidad de análisis. Las fórmulas, en el caso de muestras, es decir, que nosotros tomamos una sección de nuestra población para el análisis, son un poco distintas. Más que nada en la simbología. N es N minúscula, mu, por ejemplo, es X con la simbología de la media. Para ese tipo de casos los refiero por favor a la bibliografía. Pero nosotros, para que les queden claro, en este caso estamos viendo lo que son variables de tipo poblacionales, fórmulas de tipo poblacionales. Entonces, en este caso notamos que es un tanto más complejo todo lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a encontrar es no solamente los datos que veíamos antes, sino que ahora esas diferencias van a estar todas elevadas al cuadrado. Y el promedio, es decir, el resultado de nuestra varianza, va a terminar siendo este dato de acá abajo, ¿sí? 12.160. Esa es la varianza para el caso de la subregión andina. Ahora, nosotros vamos a notar una complicación matemática en este caso, que es que si todo esto lo elevamos al cuadrado, nuestra unidad de medida también es elevada al cuadrado. Y casos al cuadrado es una unidad de medida que no es la más cómoda de manejar, a pesar de que es la correcta en este caso. Por eso es que también tenemos la desviación estándar. ¿Qué es el desvío estándar? Es simplemente la raíz cuadrada positiva de la varianza. Notarán, y acá nos referimos al tema de ecuaciones,
¿sí? Que acá esto es ρ al cuadrado. Si nosotros ρ, el cuadrado, lo pasamos del otro lado del igual, nos va a quedar como una raíz cuadrada, que entonces nos va a anular este cuadrado de la unidad de medida, que es este caso que vemos acá abajo, ¿sí? Esta es la fórmula del desvío estándar. Y en este caso será esta la ecuación, será esta la fórmula que nosotros aplicaríamos para sacar el desvío estándar. En este caso entonces el desvío estándar vemos que es de 110,27 casos. Y al igual que en el caso anterior, les dejo este otro ejemplo para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo vean y verifiquen a ver si vienen entendiendo bien el concepto de varianza y desvío estándar. Ahora bien, como habrán notado, tanto con la varianza, el desvío estándar, son datos que a veces son un poco difíciles de comparar, son un poco difíciles de entender cuál es la relevancia de esto. 14,14 casos es nuestro desvío estándar. No es muy intuitivo que digamos. Podemos compararlo con el caso anterior, ¿sí? Con el caso de la subregión andina, y sí, realmente tiene un desvío estándar mucho menor que en el otro caso, pero no mucho más que eso. Y estamos hablando de dos casos, o sea, estamos hablando de dos análisis muy similares, donde en ambos casos tenemos 5 países únicamente, con valores bastante cercanos entre sí y con la misma unidad de medida. Entonces, tampoco es que estamos haciendo una comparación fenomenal. Imagínense tener que comparar dos poblaciones, una con 27 casos y la otra con 500 casos, con unidades de medida distintas. Ahí es donde realmente entender intuitivamente si es relevante, si es mayor, si es menor el desvío estándar de un caso y del otro es sumamente complejo. Y es por eso que lo que se utiliza es el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Bueno, acá está la descripción y la utilidad que tiene, ¿no? Se utiliza para comparar variaciones entre distintas unidades de medida o con valores muy distantes entre sí. ¿Y qué es? Es simplemente la razón o el cociente o la división entre la desviación estándar y la media aritmética, es decir, el promedio, expresado como un porcentaje. Entonces vamos a ver esto con los ejemplos que veníamos siguiendo hasta ahora. Esta es la fórmula, ¿sí? El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido nuestra media. En el caso de la subregión andina, vamos a notar entonces que el desvío estándar era de 110,27 dividido 200. El resultado es 0,55. Expresado en proporción va a ser 55%. Es decir, nuestro coeficiente de variación es de un 55%. Ahí ya sí estamos hablando en una terminología muchísimo más comunicable, muchísimo más comprensible y muchísimo más comparable. Si entonces nosotros seguimos esta lógica con el caso del sudeste asiático, vamos a ver que el coeficiente de variación va a ser igual a la división entre 14,14 dividido 200. Y en este caso nuestro coeficiente de variación va a ser de 0,07, es decir, de 7%. Si comparamos entonces ambos casos, vamos a tener que entonces la subregión andina tiene un coeficiente de variación del 55%, mientras que el sudeste asiático del 7%. Ahí la comparación es evidente. Y bueno, ya con eso cerramos la parte de medidas de dispersión. En el siguiente video vamos a ver lo que son las medidas de posición y su relevancia.